En esta segunda parte del tema vamos a hablar de cómo se realizan las transformaciones de las secciones. Recordamos que las secciones a efectos de cálculo llevaban un conjunto de transformaciones. Primero, a sección efectiva, por el motivo de arrastre de cortante. Luego a sección reducida, por el motivo de la abolladura. Y luego, o a sección homogenizada o a sección fisurada, en los primeros casos, cuando el hormigón de la losa estaba comprimido, para homogeneizar materiales y tener en cuenta además la afluencia. Y en el segundo de los casos, cuando la losa estaba traccionada, para eliminar la influencia del hormigón traccionado que no colabora. Y así comenzamos a explicar la primera transformación. Bien, la primera transformación es de sección real a sección eficaz y se debe al arrastre de cortante. Se hace en todos los casos, ya sea para obtener los efectos de las acciones tanto en estado límite de servicio como en estado límite último, así como para obtener la resistencia última de las secciones. En todos los casos, repetimos, se debe considerar una merma de la anchura de todas las alas, tanto las metálicas como la de hormigón, y tanto comprimidas como traccionadas. El arrastre del cortante consiste en que la transferencia del esfuerzo cortante a las alas, es decir, convertir cortante en flexión, se genera en el punto de encuentro del alma con las alas, y su difusión posterior a estas últimas no es uniforme, sino que va retrasada. Se concentra en la posición del alma para luego ir desvaneciéndose a medida que se aleja de ella. Como resultado, si el ala es, si no tenemos suficiente luz, es decir, distancia entre apoyos, para que esa difusión de las tensiones normales dé tiempo a realizarse por entero, nos encontraremos con una distribución no uniforme de tensiones normales en las alas, como la que hay aquí dibujada. El artificio para considerar el arrastre de cortante es el siguiente, el que muestra la figura. Es sustituir a la real, que está solicitada por tensiones normales no uniformes, por un ala ficticia de anchura eficaz 2b sub f, que esté solicitada por tensiones normales, de manera que la integral de las tensiones en ambas alas sea idéntica, como muestra esta figura. Bien, y eso se hace según una serie de reglas que están tabuladas y de fácil uso, de fácil aplicación, incluso con una hoja de cálculo de lo más sencilla. Bien, la anchura eficaz, al final, es igual a la anchura real por un coeficiente chi sub L menor que 1, un coeficiente reductor menor o igual que 1. Ese coeficiente depende de la posición de la sección que se está estudiando, es decir, en qué parte del dintel está, si está cerca del centro luz, si está cerca de un apoyo, etc. Y en función de esa posición y de la longitud eficaz, que ahora definiremos lo que es, se obtienen los valores chi. Por ejemplo, en el centro de vano de vigas isostáticas o continuas, el factor chi tiene estos valores dependiendo de la relación entre B, anchura del ala, y L, longitud eficaz, que en este caso es la distancia entre puntos de momento nulo. En un voladizo, en los apoyos de vigas continuas o en los apoyos en voladizos, el factor chi tiene esta expresión que también depende de B, el ala real, y L, la distancia entre puntos de momento nulo, pero en el sentido contrario que el anterior. En apoyos extremos de vigas, pues también tenemos una expresión que depende de L y de B, y en voladizos otra que depende de L. Bien, aquí vemos cuánto valen esas L's. En vanos intermedios
el 70% de la longitud del vano. En vanos extremos, el 85% de la longitud del vano. Y en vanos y sobre pilas, el 25% de la semisuma de los vanos adyacentes. Esos son los valores de L con el que se entra en estas fórmulas. Lo veremos en la aplicación de la práctica. ¿Y cómo se aplican esos valores de chi a lo largo de MIDintel? Pues según vemos en esta gráfica. En la mitad de cada vano se aplica el chi sub 1, que era el obtenido para flexión positiva. En el 25% a cada lado del apoyo se aplica el chi sub 2, que era obtenido para flexión negativa. Y cerca de los apoyos extremos, en un 25% del apoyo extremo de una vía continua, se aplica el chi sub 4, obtenido también en esta gráfica. De esa manera podemos, en todos los puntos de MIDintel, hacer una distribución de valores de chi sub L, y con ese chi aplicarlo a todas las anchuras de alas, ya sea comprimidas, traccionadas, metálicas o de hormigón, y de esa forma obtener mi sección eficaz. Como veis, no tiene demasiada dificultad. Bien, para secciones doble T hemos visto que la aplicación era sencilla porque se multiplicaba la anchura de ala. En secciones cajón, pues se hace la suposición de que como si estuviese idealmente partido por la mitad del ala inferior y se aplica a cada mitad el factor chi. Es decir, la parte que se hace desaparecer es la parte central del ala inferior de una sección cajón. Y esa reducción, esa sección eficaz también se hace en las alas de hormigón, como vemos aquí dibujado, en el que las alas de hormigón también se obtiene una anchura eficaz multiplicando por el coeficiente chi que le corresponda. En cajones con rigidizadores longitudinales se incrementa la anchura eficaz de las alas en relación con las análogas sin rigidizar, teniendo en cuenta el área de los rigidizadores, según esta fórmula. Bien. Y aquí tenemos unos criterios para la utilización de las secciones eficaces. Y vemos que en la respuesta estructural siempre hay que tener en cuenta la anchura eficaz. En estado límite de servicio, tanto para comprobar tensiones, como para comprobar flechas, vibraciones, como para comprobar el estado límite de fisuración. Y en estado límite último, para comprobar las secciones transversales, también hay que tener en cuenta siempre la anchura eficaz. Pero con un detalle, que es que aquí vemos que se aplica un valor chi último, mayor a chi sub L, que es el que se ha obtenido de las tablas anteriores. Este valor chi último, habitualmente, se aplica un valor que es el doble de chi sub L. Es decir, como puede observarse en la tabla anterior, en general se aplica el coeficiente chi sub L, salvo para obtener la respuesta estructural en estado límite último, es decir, la comprobación de las secciones, donde se tomará un valor chi sub último que tiene como máximo valor 2 chi sub L, y habitualmente se toma 2 chi sub L, pero si se quiere ser más purista, pues tendría uno que darse cuenta que tiene que haber una transición entre chi sub L y 2 chi sub L, que tendrá que tener en cuenta la plastificación o el nivel de deformaciones que se produce en las alas. Yo digo que habitualmente se toma 2 chi sub L. Muy bien. ¿Y qué decimos de las de las secciones eficaces para la determinación de solicitaciones, flechas, esfuerzos, etcétera? Pues hombre, nos dice la RPX que no es necesario considerarla, vale. Pero yo digo, si vamos a tener que calcular de todos modos esas secciones eficaces para obtener la respuesta estructural, no nos cuesta nada meterlas también en la determinación de solicitaciones. Y por lo tanto, nuestra recomendación es que la transformación para sección eficaz la hagamos siempre y para todo tipo de cálculo, tanto para nuestros modelos en obtención de flechas, esfuerzos, etcétera,
como para determinar la respuesta estructural. Bien, se lo haremos siempre. Vamos a pasar ahora a hablar de la transformación segunda, que es la consideración de la abolladura, y que de acuerdo a lo que hemos visto en la parte primera de ese tema, realizaremos en secciones que sean esbeltas. No hace falta realizarla ni en secciones compactas, ni en secciones moderadamente esbeltas. Aquí no vamos a decir cómo se hace, sino que vamos a dar unas nociones, puesto que, como esta transformación se utiliza para obtener la respuesta estructural en estado límite último, pues la manera más se profundizará más en cómo obtener esta anchura reducida, esta sección reducida de las chapas metálicas comprimidas en el tema de estado límite último. Bien, aquí diremos que las chapas de acero de los puentes estén rigidizadas o no estén rigidizadas, que estén parcial o totalmente comprimidas, pueden llegar a sufrir abolladuras cuando tienen cargas avanzadas, cuando ya están en estados avanzados de carga. No habitualmente en estado límite de servicio, pero sí cerca de su estado límite último. La mayoría de las normas siguen una estrategia que es la misma, y cuando hablamos de la mayoría de las normas, pues hablamos tanto de la RPX como la EAE como los eurocódigos, que es tener en cuenta esa abolladura mediante la sustitución real de las chapas comprimidas por una sección que se llama reducida, en la que se elimina a efectos de cálculo una parte de las chapas que pueden abollar. Entonces vemos que el procedimiento es muy similar al de la anchura eficaz, por causas radicalmente distintas, pero el procedimiento es muy parecido. Se trata de coger nuestra sección y reducir el tamaño de las chapas comprimidas a efectos de cálculo. Y esto se hace sobre la sección anteriormente reducida ya por el ancho eficaz, por el arrastre de cortante. ¿En qué se basa el método? El método se basa en el conocido comportamiento de una placa simplemente apoyada en sus cuatro bordes y sometidas a una compresión en una dirección. Aquí lo vemos, una placa, una chapa metálica de poco espesor, que está apoyada en sus cuatro bordes. Y, es decir, que los cuatro bordes se pueden desplazar y que solamente en un plano, en el plano de la hoja del papel. Y está sometida a una a una compresión uniforme en el sentido A, en el sentido X. Bien, la ecuación diferencial que gobierna este comportamiento es esta de aquí, donde D es la rigidez de la placa, que depende del espesor, del coeficiente de Poisson y del módulo de elasticidad del acero. Y tenemos la compresión por unidad de longitud y W es la flecha transversal de la placa. La flecha transversal. Bien. La solución a la ecuación diferencial anterior es del tipo senoidal, como vemos aquí. Es decir, cuando se deforma se van a formar ondas de tipo seno en las dos direcciones del espacio. Y esta es una ecuación o es un problema análogo al del pandeo de un segmento, de un elemento unidimensional, solamente que en dos dimensiones del espacio. Y resulta un valor del axil crítico que vemos en esta ecuación, donde se pueden dar distintos valores enteros a n y m dependiendo de los modos de pandeo. Con alfa, la relación entre el lado A en dirección de la carga y el lado B, lado transversal. La solución se puede poner de esta forma: sigma crítica, tensión crítica, igual el axil crítico entre T, espesor de la placa, que se puede llamar como coeficiente K por sigma sub E, siendo sigma sub E la tensión crítica de Euler, y K, para los modos principales, los modos principiales de pandeo, equivale a estos valores. 1 entre alfa más alfa al cuadrado para alfa menor o igual que 1, y K igual a 4 para alfa mayor o igual que 1. Este es el valor del axil crítico, es decir, el axil de bifurcación en una placa ideal. Es una formulación que se corresponde, repito, con una placa ideal. E identifica a través de la tensión crítica, sigma crítica, el punto teórico de bifurcación de equilibrio, a partir de la cual la placa abolla. Es decir, en una placa ideal,
La placa está recta, empezamos a meter el axil de compresión, y cuando se llega al axil crítico de pandeo, simplemente con soplarla, abolla. A partir de la tensión crítica se puede obtener la deformación crítica simplemente dividiendo entre el módulo de elasticidad. Bien, imaginemos que llegamos a este punto, el punto de la tensión crítica, el punto de la deformación crítica, en la que ya, ¡plen!, de golpe, empieza a producirse flechas transversales, flechas W. Bien, entonces se nos forman aquí una onda, ¿eh? Se nos formó una onda con una serie de flechas. Si a partir de ese momento en el que ¡pling!, bruscamente se nos ha formado esa onda y continuamos aumentando la tensión en el borde de la placa, es decir, vamos a decir mejor que la tensión, la deformación entre los extremos de la placa, entre ese extremo y este extremo, ¿eh? Y vamos aumentando la deformación, es decir, acercando los dos extremos entre sí, ¿eh? Resulta que las fibras que están aquí en LL, en los bordes, ofrecerán, debido a la abolladura, una resistencia mayor a la deformación que las fibras centrales. La fibra CC, como está doblada, se deforma más fácilmente que la fibra LL. Aquí vemos la fibra LL y la fibra CC. Entonces vemos que las tensiones, por lo tanto, van a ser mayores en los bordes de la placa que en el centro de la placa. Es como si la placa se empezara a ablandar cerca del eje. Es decir, aunque se mantiene el mismo desplazamiento en toda la anchura de la placa, la distribución tensional no va a ser uniforme, siendo máximo en los apoyos laterales y mínima en el punto más separado de los apoyos laterales. De tal forma que cuando la fibra de borde LL alcanza la deformación correspondiente al límite elástico, y por lo tanto la tensión del límite elástico, no se ha alcanzado todavía esa tensión del límite elástico en el eje de la placa. Y si integramos todas estas tensiones, pues resulta que nos va a dar un valor menor a límite elástico por área de la placa, con un coeficiente reductor menor que la unidad. ¿Cómo se obtiene ese coeficiente reductor? Es decir, ¿cómo se obtiene el valor de la capacidad resistente? Bueno, la mayoría de las normas utiliza el método de la anchura eficaz, como hemos dicho. Vamos a decirle mejor anchura reducida, planteado por Born-Kallmann, que define una anchura reducida con la condición de que la tensión crítica de esa placa con ese ancho ficticio reducido B sub F fuera igual al límite elástico del material. Lo plantea así, simplemente igualando las tensiones, y llega a la conclusión de que el ancho eficaz o ancho reducido, llamado mejor ancho reducido, será igual al ancho real por la raíz cuadrada de la tensión crítica de abolladura entre el límite elástico del material. El valor de la capacidad resistente de la chapa resulta, por lo tanto, de aplicar una tensión intermedia entre la tensión crítica de abolladura y el límite elástico del área total de la placa, es decir, la media geométrica. La anchura reducida se puede también expresar, en vez de en función de, en términos de tensiones, en términos de deformaciones. Definiendo la esbeltez relativa, y esto lo habréis visto en estructuras metálicas, la asignatura de metálicas, de la placa mediante la expresión lambda sub p igual a raíz cuadrada de la deformación en el límite elástico de acero entre la deformación crítica de abolladura, lo que es lo mismo que la raíz cuadrada entre el límite elástico y la tensión crítica de abolladura, resultaría que la anchura eficaz de la sección reducida sería B dividido entre lambda, igual a ρ por B. Bien, esto sería lo que tendríamos para una placa ideal.
Bien, pero las placas reales no son placas ideales, sino que tienen imperfecciones de muchos tipos, tanto imperfecciones geométricas, como no linealidades del material, como tensiones residuales y otras características que lo alejan de la condición de placa ideal. Por eso mismo Winter, basándose en ensayos experimentales, sustituyó la fórmula de ρ igual a 1 partido de lambda p por una fórmula corregida de ρ igual a 1 de lambda p cuadrado por lambda p menos 0,22. Lo que se puede ver en esta ecuación, en esta gráfica. Donde en función de la flecha, vemos que la resolución de la ecuación diferencial de la placa ideal me da un valor crítico. Los conceptos de von Karman me dan esta curva y Winter, aplicado a placas reales, nos da esta otra curva. Todo lo que está por encima de la axis crítica de Euler se le llama reserva postcrítica. En el tema de análisis en estado límite último, como he dicho antes, se darán las reglas y las formulaciones específicas que van a permitir determinar las secciones reducidas de cálculo de las chapas parciales o totalmente comprimidas. Estas reglas se van a determinar tanto para secciones sin rigidizadores longitudinales como para secciones rigidizadas longitudinalmente, y tanto en chapas apoyados en 4 bordes, como en la expresión que hemos visto aquí, como en chapas apoyados en 3 bordes y libres en el cuarto. Las primeras, las chapas apoyadas en 4 bordes, se corresponden con las alas de secciones cajón y con las almas, mientras que las segundas, apoyadas en 3 bordes y libres en el cuarto, se corresponden con las alas de secciones metálicas en doblete. También se darán criterios en el tema de estado límite último para establecer las reducciones en las alas metálicas unidas a la losa de hormigón y en perfiles metálicos rellenos de hormigón. Y vamos a pasar ahora a hablar de la transformación tercera, que es la homogeneización de secciones mixtas, mejor dicho, o más propiamente hablando, homogeneización del hormigón con losas comprimidas. La determinación de las características mecánicas de una sección mixta se basa en el tradicional método del coeficiente de equivalencia, que permite la sustitución real de la sección real de la losa de hormigón comprimida por una equivalente o ficticia de acero de menos ancho. Es decir, esta transformación se aplica donde la losa está comprimida, es decir, donde hay momentos flectores positivos, y se aplica después de haber aplicado el arrastre de cortante, anchura eficaz, y después de haber aplicado la abolladura, anchura reducida. Simplemente es dividir la anchura del hormigón, la anchura ya habiendo reducido por anchura eficaz, entre un coeficiente n llamado coeficiente de equivalencia, que es la relación entre los módulos de elasticidad del acero y del hormigón. Ese módulo se puede considerar que tiene este valor en función del tiempo, donde para 28 días, EC28, se puede tomar la conocida expresión de 10.000 raíz cúbica de FCK más 8. Bueno, en general, da valores comprendidos entre 5,5 y 6,5. Luego se puede tomar, casi siempre, a efectos prácticos, un coeficiente de equivalencia del orden de 6. Es decir, la homogeneización de secciones me divide entre 6 la anchura del ala de hormigón, ya previamente reducida por el arrastre de cortante, es decir, la anchura eficaz. Una vez que homogeneizo secciones, es decir, que divido la anchura del ala comprimida de hormigón, ya trabajo como si toda la sección ya homogeneizada fuese de acero. Bien, para las acciones diferidas, que es lo que únicamente ocurre con acciones permanentes, se toma un modo de elasticidad efectivo tal que es igual al de 28 días dividido entre 1 más el coeficiente de fluencia. El valor del coeficiente de fluencia suele estar entre 1,5 y 3 para las configuraciones más habituales de edad de puesta en carga, humedad relativa, espesor de la losa, etc. Tomando un valor medio de 2,5, pues resultaría que
el coeficiente de equivalencia para acciones diferidas viene a ser 3,5 veces el de acciones instantáneas. Lo que quiere decir que para las acciones permanentes hay que reducir todavía 3,5 veces más la anchura de la comprimida, lo que es mucho, lo que es bastante, es mucho, muchísimo. Para acciones variables en el tiempo, como es la retracción o los asientos, se toma un valor intermedio que viene a ser del orden de 2,5. Bien, pensemos un poco la trascendencia de esto que acabamos de decir. Hemos dicho que para las acciones instantáneas se aplica un coeficiente de equivalencia. Bien, pero que para las acciones diferidas se deben aplicar dos. Una a corto plazo, que es el mismo que para la acción instantánea, es decir, del orden de 6, y otro a largo plazo, que es 3,5 veces superior. Eso quiere decir que hay que hacer unos modelos para las acciones, unos modelos para las cargas permanentes a tiempo cero y otros modelos para las cargas permanentes a 100 años, es decir, vida útil de la estructura, y que la diferencia entre el primer modelo y el segundo modelo está en que en el primer modelo, para homogeneizar las secciones, se ha considerado 6,5 y en el segundo se ha considerado del orden de 21. Sí, es así. Es decir, las estructuras mixtas hay que calcularlas para dos estados de tiempo, para tiempo cero y para tiempo 100 años. Y homogeneizar con las acciones permanentes con n igual a 6 para t igual a 0 y homogeneizar las secciones para acciones permanentes con n21 para t igual a 100 años. ¿Sí? Es así. Y vamos ahora a ver la transformación tercera para losas traccionadas, es decir, la fisuración del hormigón. Donde el hormigón está traccionado, no se debe considerar su colaboración. Y por lo tanto, no se debe homogeneizar la sección como acabamos de ver, sino que se debe considerar la sección fisurada. La determinación de las características mecánicas de una sección mixta en la que el hormigón se encuentra traccionado, es decir, donde hay momentos flectores negativos, donde la losa se encuentra traccionada, tiene que tener en cuenta la fisuración. Por lo tanto, una sección o está homogeneizada porque el hormigón está comprimido, o está fisurada porque el hormigón no está comprimido. Es decir, son incompatibles al mismo tiempo, en el mismo modelo. Una sección o está comprimida, el hormigón, y el valor de las características mecánicas es de sección homogeneizada o está traccionada. Y el valor de las características mecánicas es la de sección fisurada. Esto se hace por dos métodos. El método simplificado, que es el que se suele aplicar casi siempre, y el método un poco más sofisticado o riguroso. El método simplificado parte de tres condiciones. Que los vanos intermedios de la viga continua tienen luces parecidas, con diferencias no mayores del 20%, que los vanos extremos o laterales están compensados con los intermedios, con luces del orden del 50 al 80% del vano tipo, y que el canto es constante. En las anteriores condiciones, los efectos de la fisuración pueden ser tenidos en cuenta considerando la inercia de la sección correspondiente al hormigón completamente fisurado, es decir, despreciando todo el hormigón en una longitud igual al 15% del vano a cada lado del apoyo. Que es sencillo, ¿no? Muy sencillo. Es decir, según el método simplificado, al 15% a cada lado del apoyo, colocamos sección fisurada. Y en el resto de secciones, sección homogeneizada, con dos valores, uno a tiempo 0 y otro a tiempo 100 años. Así son los modelos. El método riguroso va a tener en cuenta que la sección puede estar parcialmente fisurada y por lo tanto no es tan brusca como o está fisurada y desprecia todo el hormigón o no está fisurada y consigue todo el hormigón, sino que tiene matices. Bien, ¿cómo tenemos esos matices? En primer lugar, consideramos, y considerando todas las secciones en principio homogenizadas, es decir, se hace un primer cálculo como si no existiese ninguna sección fisurada,
y se determinan las leyes de momentos, y en concreto los momentos flectores negativos de la combinación característica en servicio. Con esos momentos se obtienen las deformaciones en la cara superior y en la cara inferior de la losa, Emax y mínimo respectivamente, son deformaciones de tracción. En función de esos valores, aplicaremos un valor de inercia u otro. Bien, si la sección no se llega a fisurar, es decir, si la deformación en tracción máxima de la cara superior de la losa, Emax, es menor que la deformación límite en tracción, que se considera que es 100 por 10 a la menos 6, en ese caso se aplica la inercia bruta de la sección. Si la sección está parcialmente fisurada, es decir, la deformación a tracción en rotura está comprendida entre la fibra superior y la fibra inferior de la losa de hormigón, se aplica una inercia interpolada entre la inercia bruta y la inercia fisurada de la sección, es decir, entre la inercia homogeneizada y la inercia fisurada de la sección, interpolando con un coeficiente alfa que depende de las deformaciones. Y si la sección está totalmente fisurada, entonces se aplica la inercia fisurada. ¿Cuándo está totalmente fisurada? Bueno, pues cuando la deformación mínima a tracción de la losa, es decir, la de su fibra inferior, es superior a 100 por 10 a la menos 6.